Era una noche tranquila cuando Julia encontró un espejo antiguo en su casa. Cuando lo miró, notó que algo era diferente. Su reflejo parecía más triste de lo que recordaba. Intrigada, decidió investigar el misterio. La suave luz de la lámpara iluminaba delicadamente la habitación, mientras Julia se miraba la cara en el antiguo espejo heredado de su abuela. Un objeto envejecido por el tiempo, con marcos tallados y adornos que contaban historias de generaciones pasadas. Sin embargo, en ese momento, fue el reflejo de Julia el que captó toda la atención. Algo anda mal, murmuró para sí misma, mientras sus ojos azules miraban fijamente su imagen en el espejo. La expresión que la miraba parecía distante, como si escondiera secretos no revelados. Era como si la esencia misma de Julia estuviera atrapada en ese cristal antiguo. De repente, una sensación de melancolía la invadió. Las líneas que delineaban sus ojos parecían más profundas, como si llevaran el peso de experiencias desconocidas. El reflejo fue un eco de la tristeza que Julia apenas podía entender. Perdida en sus pensamientos, susurró, ¿quién eres? No esperaba respuesta, pero el silencio en la habitación incrementó el ambiente lleno de misterio. Era como si la propia habitación guardara secretos que solo el espejo podía revelar. Decidida a resolver el enigma, Julia comenzó a explorar el resto de la casa. Pasó por pasillos silenciosos y habitaciones llenas de recuerdos. Cada puerta abierta revelaba partes de su vida que de alguna manera parecían haberse desprendido del triste reflejo en el espejo. Al llegar a la biblioteca, Julia encontró un álbum de fotos polvoriento. Páginas gastadas, testigos del tiempo pasado, mostraban sonrisas y momentos de felicidad. Sin embargo, mientras hojeaba las páginas, notó algo peculiar. Las imágenes, a pesar de ser vibrantes y llenas de vida, no reflejaban la melancolía que ahora habitaba en sus ojos. Eso no tiene sentido, murmuró Julia de nuevo, mientras las fotografías susurraban historias contradictorias. El espejo, el álbum de fotos, todo parecía contar diferentes versiones de su propia narrativa. Decidida a encontrar respuestas, Julia decidió visitar a su abuela, la única persona que quizás podría arrojar luz sobre este misterio. La antigua casa de su abuela exudaba un olor a nostalgia y Julia se sintió envuelta por los recuerdos de la infancia. Al compartir sus descubrimientos con su abuela, miraba a Julia con ojos sabios y comprensivos. Querida, a veces nuestros reflejos revelan aspectos de nosotros mismos que preferiríamos olvidar. El espejo puede ser un portal a las sombras del pasado. Julia absorbió las palabras de su abuela como si fueran un bálsamo para su alma confusa. Las historias compartidas esa noche revelaron secretos familiares, traiciones olvidadas y amores perdidos. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que constituía la imagen de Julia en el espejo. De regreso a su casa, la joven volvió a mirar el viejo espejo. Su reflejo ahora parecía menos triste, más comprensivo. Los ojos azules, aunque todavía llenos de misterio, reflejaban una nueva determinación. La noche siguiente, Julia regresó a la biblioteca y volvió a hojear el álbum de fotos. Las imágenes, que antes no estaban alineadas con su propia percepción, ahora parecían alineadas. Comenzó a formarse una narrativa cohesiva, aunque llena de altibajos. En una fiesta, Julia conoció a Larisa, una vieja amiga del colegio. Larisa parecía haber cambiado mucho a lo largo de los años. Intercambiaron algunas palabras, pero Julia sintió que algo andaba mal. El ambiente de la fiesta vibraba con risas y música animada. Entre rostros familiares y desconocidos, Julia notó una figura que provocó una ola de nostalgia y curiosidad. Allí estaba Larisa, una vieja amiga del colegio, inmersa en un aura de misterio que la envolvía como una sombra. Los años transcurridos desde sus días de escuela secundaria han dejado su huella, transformando a ambas mujeres de diferentes maneras. Julia, con su búsqueda de respuestas y autorreflexión, cargó con gracia el peso del tiempo. Larisa, por el contrario, exudaba una confianza calculada, como si hubiera descubierto los secretos del mundo. Mientras se acercaban, se intercambiaron sonrisas educadas, pero las miradas penetrantes revelaron una tensión subyacente. Julia intentó mantener la conversación ligera, sumergiéndose en las aguas de la nostalgia al mencionar sus días escolares. ¿Cómo has estado todos estos años, Larisa? Preguntó Julia, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Larisa,
de profundos ojos azules, miró a Julia con una enigmática sonrisa. Oh, querida Julia, la vida ha sido interesante, llena de sorpresas y giros. Las palabras de Larisa fueron vagas, como si escondieran capas de significado no revelado. Julia sintió un sutil escalofrío recorrer su espalda, una intuición de que había más en la historia de Larisa de lo que ella estaba dispuesta a contar. La conversación continuó, pero Julia notó que las respuestas de Larisa eran hábilmente evasivas. Cada pregunta en profundidad era recibida con un cambio de tema o una encantadora sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión entre ambos aumentó como una tormenta a punto de estallar. «Has cambiado, Larisa. Pareces más misteriosa», dijo Julia, tratando de comprender la metamorfosis que había ocurrido en su ex colega. Larisa ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando a Julia. «La vida nos moldea de maneras inesperadas, cariño. He aprendido a abrazar lo desconocido y encontrar la belleza en las sombras». Las palabras de Larisa flotaron en el aire, cargadas de un significado enigmático que dejó a Julia aún más intrigada. La fiesta continuó a su alrededor, pero las dos mujeres estaban inmersas en un duelo silencioso de palabras no dichas. A medida que avanzaba la noche, Julia intentó descifrar qué había detrás de la fachada de Larisa. El subtexto de la conversación sugería secretos enterrados y decisiones tomadas en la oscuridad. Cada oscura respuesta de Larisa alimentaba la intriga de Julia, quien sentía que se enfrentaba a un complejo rompecabezas. La música alta llenó el espacio entre ellos, pero el silencio entre las palabras era ensordecedor. Julia pudo ver que, detrás del brillo en los ojos de Larisa, había sombras que no quería afrontar. ¿Has encontrado la verdadera felicidad, Larisa?, preguntó Julia, ansiosa por desentrañar el enigma que rodea a su ex colega. Larisa rió suavemente, un sonido que pareció hacer eco por toda la habitación. La felicidad, querida, es un concepto relativo. A veces encontramos consuelo en las sombras más profundas. La respuesta de Larisa sembró más preguntas que respuestas. Julia se sintió atrapada en un laberinto de palabras enigmáticas, una sutil danza entre revelaciones y ocultamientos. La fiesta llegó a su punto máximo, pero el duelo entre Julia y Larisa persistió. La ex colega lanzó miradas significativas, como si estuviera a punto de revelar algo monumental. Julia, a su vez, buscó pistas entre líneas de la conversación. Julia, querida, la vida está llena de opciones. A veces, hay que explorar los rincones más oscuros para encontrar respuestas, dijo Larisa, con los ojos fijos en los de Julia. El enigma que rodeaba a Larisa se hizo más denso, como una niebla que oscurecía la verdad. Julia se sintió perdida en un laberinto emocional, donde cada palabra de Larisa era una encrucijada. La invitación sorpresa de Larisa dejó a Julia intrigada. Su ex colega la invitó a un evento especial en un restaurante, una invitación llena de misterio y curiosidad. Sin saber exactamente lo que le esperaba, Julia aceptó, incluso con un ligero miedo flotando en el fondo de su mente. La noche transcurrió con una calma tensa mientras Julia se preparaba para encontrarse con Larisa en el restaurante. La invitación fue vaga, sin muchos detalles sobre lo que vendría. Esta incertidumbre alimentó la inquietud de Julia, pero una chispa de curiosidad la impulsó a seguir adelante. Al entrar al restaurante, Julia notó un ambiente diferente. Música suave flotaba en el aire, los camareros circulaban con bandejas llenas de delicias y la tenue iluminación creaba un aura de elegancia. Larisa estaba esperando en una mesa, con una sonrisa misteriosa en los labios. «Saludos, Julia. Me alegro que hayas aceptado la invitación», saludó Larisa levantándose para abrazar a su ex colega. Julia sintió un escalofrío al sentir el abrazo de Larisa. La mujer emanaba una energía intrigante y la curiosidad de Julia crecía a cada momento. Se sentaron y comenzó la conversación, envuelta en un velo de ambigüedad. «Este lugar es especial, Julia. Aquí las decisiones marcan el destino», dijo Larisa, con sus ojos azules brillando con una intensidad inusual. La cena avanzó, y entre las enigmáticas palabras de Larisa, Julia intentó descifrar el propósito de este encuentro. Cada plato servido era como una pieza del rompecabezas, y el ex colega parecía estar tejiendo una narrativa compleja. En la vida, tenemos el desafío de explorar lo desconocido. Es allí donde encontramos verdaderas revelaciones, continuó Larisa, dejando un rastro de misterio en sus palabras.
Julia asintió, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. El restaurante, con su peculiar ambiente, empezó a convertirse en un escenario teatral para el encuentro entre las dos mujeres. La conversación de Larisa dio un giro inesperado cuando mencionó el arte de reinventarse. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos atrás lo familiar y abrazamos lo desconocido, afirmó Larisa, su voz resonaba como un mantra intrigante. Llegó el postre y, con él, la revelación de que esta cena era más que una simple reunión informal. Larisa tenía algo que compartir, algo que iría más allá de las palabras y se manifestaría como una elección que debía tomar. Julia, amiga mía, estamos en el umbral de un viaje. Este es el momento de decidir lo que quieres para tu futuro, dijo Larisa con expresión seria. La confusión se cernía sobre Julia. Se sentía como un peón en un juego donde solo un jugador conocía las reglas. La ex colega la miró con ojos escrutadores, esperando una respuesta que trascendiera las palabras. ¿Qué quieres, Julia? ¿Una vida predecible o el coraje para afrontar lo desconocido? Cuestionó Larisa, como desafiando a Julia a contemplar opciones aún no reveladas. El dilema se planteó ante Julia y el restaurante se convirtió en el escenario de una encrucijada existencial. Cada bocado, cada palabra de Larisa, parecía llevarla a un punto de decisión inminente. Al finalizar la cena, Larisa propuso un brindis, levantando su copa con una mirada penetrante. Por las elecciones que configuran los destinos. Por el coraje de abrazarlo. Desconocido, brindó Larisa, dejando a Julia con un sentimiento ambiguo. La noche terminó, pero la invitación de Larisa resonó en la mente de Julia. Salió del restaurante con más preguntas que respuestas, sintiéndose protagonista de una trama cuyo argumento aún no estaba claro. La continuación de este viaje aguardaba y Julia se encontró ante un camino incierto. La invitación sorpresa de Larisa no fue solo para una comida, sino para una experiencia que desafiaría los límites de su comprensión de las elecciones y el destino. El ambiente en la fiesta de cumpleaños de Julia era festivo, pero detrás de su sonrisa persistía una tensión latente. Había pospuesto la conversación crucial con Serga, decidido que ahora no era el momento de estropear la ocasión con discusiones incómodas. Eligió involucrarse en la celebración, pero su mente trabajó incesantemente para formular una estrategia que pudiera desentrañar la maraña de secretos y sospechas que se cernían sobre su vida. Mientras saludaba a los invitados y aceptaba regalos, Julia intentaba distanciarse de las preocupaciones que la atormentaban. Con cada risa falsamente relajada y cada brindis forzado, la presión aumentaba. Sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar la conversación pospuesta con Serga. En un rincón de la habitación, Serga observaba a su esposa con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Podía sentir el cambio de energía, pero no entendía completamente la fuente de este malestar. En el fondo, algo le decía que la noche no acabaría tan bien como empezó. Julia, a su vez, utilizó la fiesta como fachada para ocultar sus verdaderos sentimientos. Quería disfrutar de la noche, sabiendo que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Cada momento sin una confrontación inminente era una bendición momentánea a la que se aferraba. Durante toda la fiesta, palabras no dichas flotaron en el aire, creando una atmósfera llena de expectación y aprensión. Amigos y familiares notaron la tensión, pero nadie se atrevió a mencionar el elefante en la habitación. En un momento de descuido, Julia se encontró sola en el balcón, contemplando las lejanas luces de la ciudad. La brisa nocturna acarició su rostro, pero la tranquilidad del exterior no reflejaba el caos del interior. Las palabras que había pospuesto ahora parecían exigir su atención. Serga se acercó en silencio, rompiendo el tenso silencio. Julia, ¿podemos hablar? Su voz tenía una mezcla de aprensión y sinceridad. Ella asintió, sabiendo que ya no podía retrasar lo inevitable. Regresaron a la fiesta, pero la conversación pospuesta flotaba como una nube oscura sobre sus cabezas. La noche avanzaba, pero Julia sintió que el peso de la conversación inminente la oprimía. Intercambió miradas fugaces con Serga, cada uno intentando descifrar las emociones reflejadas en los ojos del otro. La fiesta, que debería haber sido un momento de celebración, se convirtió en un escenario de tensión contenida. Los invitados empezaron a despedirse y Julia se dio cuenta de que el momento decisivo se acercaba rápidamente. No quería que la noche terminara en un punto muerto,
pero también sabía que no podía apresurar el resultado de esta delicada conversación. Finalmente, cuando la última persona abandonó la fiesta, Julia y Serga se encontraron cara a cara, afrontando las preguntas que habían evitado durante toda la noche. La habitación ahora resonaba con un tenso silencio, roto solo por el sonido amortiguado de la ciudad afuera. Julia, tenemos que hablar de esto, dijo Serga, rompiendo el silencio con una seriedad que hizo que su corazón se acelerara. Respiró hondo, preparándose para afrontar la tormenta emocional que se avecinaba. La conversación pospuesta ahora se desarrollaría, revelando verdades enterradas y emociones guardadas. El drama estaba a punto de alcanzar su clímax y Julia sabía que las palabras que intercambiarían darían forma al destino de su relación y de sus vidas. Después de la fiesta, un pesado silencio envolvió a Julia y Serga mientras caminaban juntos a casa. Cada segundo estaba impregnado de la tensión no resuelta de la conversación que se cernía sobre ellos. El ambiente nocturno, que antes abrazaba una celebración, ahora se convirtió en el escenario de un drama privado. En el coche, el ruido del motor fue la única banda sonora del intercambio de miradas fugaces entre Julia y Serga. Las calles desiertas fueron testigos de una pareja cuya relación alguna vez vibrante se encontraba ahora inmersa en un mar de malestar y dudas. Los saludos forzados que intercambiaron durante el viaje no lograron disipar la atmósfera cargada. Cuando llegaron a casa, la quietud del ambiente se mezcló con la tensión que los rodeaba. Julia vaciló antes de abrir la puerta, sabiendo que el siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de desarrollarse. El ámbito doméstico, que normalmente era sinónimo de seguridad y confort, se transformó ahora en un campo de batalla emocional. Serga, tenemos que hablar. Julia finalmente rompió el silencio, y sus palabras resonaron en la habitación vacía. La expresión de su rostro no solo revelaba la necesidad de diálogo, sino también una compleja mezcla de emociones que amenazaban con desbordarse. Serga asintió, pero su mirada revelaba cierta aprensión. El salón, que minutos atrás había sido testigo de risas y festejos, ahora albergaba un enfrentamiento inminente. El otrora cómodo sofá se convirtió en un campo de batalla simbólico donde verdades ocultas y sentimientos reprimidos esperaban ser revelados. Sentémonos, Julia, sugirió Serga, señalando el sofá. Julia estuvo de acuerdo y se sentaron uno al lado del otro, una distancia que reflejaba no solo su físico sino también la brecha emocional que se había formado entre ellos. La conversación que siguió estuvo marcada por profundos suspiros y miradas evasivas. Julia comenzó a exponer sus sentimientos, desenredando capas de frustraciones y descubrimientos recientes. Serga escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra con expresión seria y reflexiva. No lo sabía, Julia. No sabía que esto estaba pasando, murmuró Serga, con la voz llena de incredulidad. Fuera lo que fuese lo que Julia estaba a punto de revelar, pareció sacudir los cimientos de su comprensión de su propia vida. La habitación, testigo silencioso de este intenso intercambio, quedó sumida en la oscuridad. La suave iluminación resaltó las expresiones de ambos rostros tensos. Las cortinas, normalmente abiertas para recibir la luz del día, ahora estaban corridas, encapsulando la atmósfera lúgubre que impregnaba la habitación. A medida que las palabras fluían, las emociones cobraron vida. El nudo que Julia tenía en el estómago se disolvió mientras compartía su mundo interior. Sergei, a su vez, navegó entre la sorpresa y la comprensión gradual de la complejidad de la situación. El tiempo pareció alargarse a medida que pasaban las horas en esa reveladora conversación. La noche, que había comenzado con promesas y celebraciones, se convirtió en una inmersión profunda en el alma de una relación en crisis. Al final del intercambio, quedó claro que el siguiente paso sería crucial. Julia y Serga se enfrentaban a un futuro incierto, marcado por elecciones y decisiones difíciles que determinarían no solo el destino de su matrimonio, sino también el curso de sus vidas individuales. Llegó el momento inevitable en que Julia no pudo posponer más la difícil conversación con Serga. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de tensión cuando ella finalmente reunió el coraje para enfrentar los eventos que pusieron a prueba los límites de su matrimonio en esa tumultuosa fiesta. Serga, sentado en uno de los rincones de la habitación, parecía tenso, con miradas ansiosas dirigidas a Julia, que buscaba las palabras adecuadas para iniciar el enfrentamiento. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la atmósfera pesada que se cernía sobre la habitación.
Ya no puedes evitar esto, Serga. Vi las fotos, escuché las palabras de Larisa. No podemos seguir como si nada hubiera pasado, dijo Julia con firmeza. Su tono resonó en la habitación mientras se enfrentaba la verdad de que se le había ocurrido, revelado en la fiesta de cumpleaños. Serga inicialmente miró hacia otro lado, como si temiera el impacto de las palabras que estaban a punto de pronunciar. El silencio entre ellos era palpable, interrumpido solo por los nerviosos suspiros que escapaban de sus tensos labios. «Puedo explicarlo», comenzó Serga, pero fue inmediatamente interrumpido por Julia, cuyos ojos transmitían una mezcla de decepción y desesperación. «No hay explicación que pueda justificar lo que vi, Serga. No podemos ignorarlo. Lo que pasó entre tú y Larisa es una traición, un abuso de confianza que nunca imaginé enfrentar», continuó Julia, cada palabra haciendo eco del peso de la realidad. «Eso fue impuesto». El ambiente estaba lleno de emociones no expresadas, mientras ambos luchaban por asimilar el impacto de la conversación. La sala, testigo silencioso de las verdades que ahora se enfrentaban, pareció encogerse ante la intensidad del enfrentamiento. Serga, consciente de que no había excusas que pudieran borrar sus acciones, tragó saliva antes de intentar una vez más explicarse. «Sé que cometí un error, Julia. Fue un momento de debilidad, una distracción que nunca debería haber sucedido», confesó, con sus palabras flotando pesadamente en el aire. Julia, sin embargo, no tenía palabras de consuelo. La traición, una sombra no deseada, flotaba entre ellos, oscureciendo lo que alguna vez fue una unión estable. La inevitabilidad de la confrontación se convirtió en un hito en la narrativa de sus vidas matrimoniales. El diálogo continuó, con Julia expresando su dolor y decepciones mientras Serga intentaba, en cierto modo, redimirse. Las emociones, antes contenidas, ahora fluían como un río turbulento, dejando marcas imborrables en sus corazones. Sin embargo, la conclusión de esta histórica conversación seguía siendo incierta. Las palabras no pudieron borrar el pasado y el futuro de Julia y Serga permaneció suspendido en un limbo de incertidumbre. El enfrentamiento fue solo el primer paso de un tumultuoso viaje que se desarrollaba ante ellos. Después de la intensa conversación con Serga, Julia sintió el peso de las palabras aún resonando en su mente. La confrontación había ensombrecido lo que alguna vez fue su matrimonio, y se dio cuenta de que tenía ante ella una decisión crucial. La noche envolvió la casa en un silencio casi tangible cuando Julia, inmersa en sus propios pensamientos, llegó a la conclusión de que necesitaba tiempo para sí misma. La decisión de alejarse temporalmente de la relación, en un intento de encontrar claridad y perspectiva, se volvió inevitable. «Necesito espacio, Serga. Para pensar, para entender lo que realmente quiero y necesito», dijo Julia, con la voz llena de una mezcla de tristeza y determinación. Las palabras, como copos de nieve que caen silenciosamente, crearon una atmósfera helada entre ellos. Serga, a su vez, permaneció en silencio, absorbiendo la magnitud de la decisión de Julia. La sala, testigo mudo de este giro de los acontecimientos, parecía contener la respiración, esperando que los acontecimientos se desarrollaran. Julia comenzó a empacar algo de ropa en una maleta pequeña, sus movimientos meticulosos, casi coreografiados, mientras el silencio llenaba los espacios entre sus acciones. Sabía que esta separación era un paso necesario, un viaje solitario en busca de respuestas. «No es un adiós, Serga, sino un hasta luego», dijo Julia, con los ojos reflejando el dolor de la decisión. La maleta, ahora cerrada, representaba el paso inminente a un capítulo desconocido de su vida. La decisión tomada no solo afectó a Julia, sino que también ensombreció a Serga, quien vio impotente cómo la mujer a la que una vez prometió amar la abandonaba. La habitación, ahora llena de tensión tácita, fue testigo de la fragmentación de un vínculo que, hasta ese momento, parecía inquebrantable. El exterior de la casa también reflejaba la agitación interior. La noche, que alguna vez fue silenciosa y pacífica, ahora parecía susurrar secretos no revelados. El crepúsculo, con sus delicados colores, proporcionó un telón de fondo que hacía eco de la complejidad de las emociones entrelazadas en la decisión de Julia. Cuando cerró la puerta, Julia dejó atrás no solo un hogar, sino también un capítulo importante de su vida. El sonido del pestillo resonó como una frase, sellando temporalmente su destino. El siguiente capítulo aguardaba en las sombras, con incertidumbres flotando como nubes oscuras.
El viaje de Julia hacia el autodescubrimiento y la resolución de su confusión emocional prometía acontecimientos impredecibles. Julia se ha mudado temporalmente a un refugio sereno, lejos del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Los muros de la nueva casa, aún desconocida, cobijaron a Julia en busca de respuestas, mientras el silencio del lugar brindaba un ambiente propicio para la reflexión. La medida representó más que un simple cambio de dirección, fue el primer paso hacia un nuevo comienzo. Las palabras no dichas entre Julia y Serga resonaron en su mente, empujándola a explorar un camino que, hasta entonces, había permanecido oscurecido por la rutina del matrimonio. Este lugar es como un soplo de aire fresco. Lo necesitaba, compartió Julia para sí misma, contemplando el sereno paisaje que se extendía más allá de la ventana. El crepúsculo, con sus tonos suaves, pintaba el cielo como un lienzo en constante cambio, reflejando los cambios internos de Julia. Durante los días de soledad, Julia se dedicó a reconectarse consigo misma. Las largas caminatas por los alrededores ofrecían momentos de introspección, mientras que las conversaciones consigo misma eran como capítulos no escritos de su propia narrativa. Al caer la noche, Julia se encontró sentada a la orilla de un tranquilo lago, en el que las aguas reflejaban los reflejos de la luna y las estrellas. La vida es un viaje de constante evolución, murmuró hacia el horizonte, como si buscara comprender el significado más profundo de sus propias palabras. El hogar temporal se convirtió en su refugio y también en su laboratorio emocional. Julia hojeó álbumes de fotos y revisó momentos compartidos con Serga. Cada imagen contaba una historia y se encontró atrapada entre la nostalgia de lo que había sido y la expectativa de lo que podría ser. De vez en cuando sonaba el teléfono, trayendo noticias del mundo exterior. Los amigos preocupados querían actualizaciones sobre su vida, pero Julia prefería guardarse ciertos detalles para sí misma y compartir solo lo suficiente para calmar las preocupaciones de otras personas. Frente a sus propias verdades, Julia ahondó en sus pasiones olvidadas. Un escritorio se convirtió en su santuario, donde las palabras fluían libremente, transformándose en reflexiones sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. Un nuevo comienzo no se trata solo de seguir adelante, sino también de redescubrirse a uno mismo, le dijo a una amiga en una de las conversaciones telefónicas. El cambio de escenario y de perspectivas fue configurando una nueva versión de Julia, una que abrazó con la valentía de quien se aventura más allá de los límites familiares. Los días de reclusión trajeron consigo la claridad necesaria. Julia, ahora más centrada y fortalecida, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El nuevo comienzo, como relato abierto, estuvo lejos de revelar todas sus consecuencias. El siguiente capítulo lo aguardaba lleno de promesas y desafíos, y Julia estaba lista para afrontarlo. Sin embargo, sabía que el reencuentro con Serga todavía perduraba como una sombra. Con una nueva perspectiva de la vida, Julia decidió centrarse en su propia felicidad. Exploró nuevos pasatiempos, conoció gente nueva y se redescubrió a sí misma como persona. El jardín de las posibilidades estaba ante ella y anhelaba explorar cada rincón de este terreno desconocido. Julia se sumergió en experiencias que la hicieron sonreír genuinamente. Entre las risas compartidas con nuevos amigos y el descubrimiento de talentos previamente dormidos, la alegría se convirtió en su fiel compañera. Cada paso adelante era como un baile, una celebración de su propio viaje. Al llamar a Serga, Julia le contaba sus aventuras con entusiasmo, como si estuviera narrando una historia llena de giros apasionantes. La vida está llena de sorpresas y las espero todas, dijo, reflexionando sobre las decisiones que la llevaron más allá de las expectativas preestablecidas. Amistades inesperadas se convirtieron en los pilares de su nuevo camino. Conversaciones profundas y risas despreocupadas llenaron sus días, creando un colorido mosaico de experiencias que contrastaban con el pasado. No sabía que podía sentirme tan viva, le confesó a una amiga cercana. Julia estaba en el centro de su propia narrativa, creando capítulos que la sorprendieron tanto como a quienes miraban desde lejos. Capítulo 13. La transformación. Julia experimentó una transformación interior. Las semillas de confianza que antes estaban latentes comenzaron a germinar y ella se convirtió en una versión más segura y decidida de sí misma. Las espinas de la incertidumbre han sido reemplazadas por vibrantes pétalos de autoaceptación. Los días se convirtieron en un lienzo en blanco y Julia fue la artista que dio forma a su propia historia.
En una conversación sincera consigo misma, dijo, la felicidad es un viaje, no un destino final. Esta comprensión guió sus decisiones, transformando la búsqueda incesante de un ideal en una apreciación del viaje mismo. Al mirar su reflejo en el espejo, Julia le sonrió a la mujer que le devolvía la mirada. Merezco ser feliz, murmuró, afirmando una verdad que había descubierto dentro de sí misma. Los cambios no pasaron desapercibidos para quienes la rodeaban. Los amigos que presenciaron su metamorfosis aplaudieron la resistencia de Julia. Te has convertido en una inspiración para todos nosotros, dijo un amigo, admirando no solo el viaje físico sino también la transformación interna. Sin embargo, Julia sabía que la historia estaba lejos de terminar. La búsqueda de la felicidad no fue estática, era un río en constante fluir, llevándola hacia nuevos horizontes y desafíos inexplorados. La transformación no se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo como parte integral de quien se había convertido. Los errores y el dolor fueron ahora el mortero que fortaleció las bases de su nuevo viaje. Durante su viaje de autodescubrimiento, Julia se reencontró con Larisa. Esta vez las cosas fueron diferentes. Julia era más fuerte y Larisa se dio cuenta de que ya no podía manipularla. El reencuentro se produjo en una tarde nublada, cuando el destino tejió sus líneas, entrelazando pasados que, por un tiempo, iban por caminos diferentes. Larisa, al ver a Julia, intentó disimular su sorpresa. Julia, mucho tiempo. ¿Cómo estás?, dijo Larisa, tratando de ocultar las intenciones detrás de su discurso aparentemente amistoso. Estoy bien, Larisa. Mucho ha cambiado desde la última vez que nos vimos, respondió Julia manteniendo una calma que antes hubiera sido impensable. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Julia notó el intento de Larisa de recuperar la influencia que alguna vez tuvo sobre ella, pero ahora Julia era inmune a sus payasadas manipuladoras. Larisa, decidiendo no perder el tiempo, intentó engañar a Julia con falsos cumplidos. Estás radiante. Parece que la vida ha sido buena contigo, dijo Larisa, observando de cerca la reacción de Julia. Sabes, Larisa, aprendí que la verdadera felicidad no está en las apariencias, sino en encontrarte a ti misma y aceptar quién eres realmente, respondió Julia fijando sus ojos en los de Larisa. La conversación continuó, cada palabra cargada de significado y subtexto. Julia sintió que este reencuentro no fue una mera coincidencia. Había algo en el aire, algo sin resolver que pedía a gritos un cierre. Larisa, al darse cuenta de que sus intentos de manipulación eran ineficaces, cambió de táctica. Julia, ¿podemos olvidar el pasado? ¿Podemos volver a ser amigos?, preguntó, su voz revelaba una sutileza que de otro modo habría sido convincente. Julia, sin embargo, no se dejó engañar por la máscara de cordialidad de Larisa. Larisa, el pasado ha moldeado lo que somos hoy. No podemos simplemente borrar eso. Pero puedo seguir adelante sin cargar con rencor. Sin embargo, amigas como antes, eso ya no es posible, declaró Julia, firme en su decisión. El encuentro, aunque tenso, marcó un punto de inflexión para ambos. Julia demostró que había superado las trampas emocionales que alguna vez la aprisionaron. Larisa, a su vez, se vio obligada a afrontar la realidad de que el poder que tenía sobre Julia había desaparecido. Julia decidió perdonar a Serga y reconstruir su relación. La elección no fue fácil, pero creía que, con el tiempo, podrían superar las dificultades y encontrar un nuevo equilibrio. La noche era serena cuando Julia, con cara seria, se acercó a Serga sobre la necesidad de una conversación seria. Tenía una mezcla de determinación y vulnerabilidad en sus ojos, sabiendo que el perdón no era solo un acto de olvido, sino también de reconstrucción. Serga, tenemos que hablar, comenzó Julia, mirando a su marido a los ojos. Lo que pasó en la fiesta fue difícil para mí, pero elegí perdonar. No quiero vivir en el pasado, pero debemos enfrentar la verdad si queremos seguir adelante. Serga, consciente de la gravedad de la situación, asintió, dándole espacio a Julia para continuar. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que las heridas del pasado controlen nuestro futuro. Quiero intentar reconstruir nuestra relación, pero eso requiere honestidad y esfuerzo de ambas partes, dijo Julia, con palabras llenas de sinceridad. Serga, conmovido por la decisión de Julia, respondió con cautela. Lo entiendo, Julia.
He cometido errores y acepto la responsabilidad por mis acciones. Si existe la posibilidad de que podamos hacer las cosas bien, estoy dispuesto a intentarlo. La conversación continuó y los dos compartieron sus sentimientos y perspectivas. Se les ofrecía perdón, pero ambos sabían que el camino por delante sería desafiante. El silencio que siguió fue roto por las cuidadosas palabras de Julia. No podemos cambiar el pasado, Serga, pero podemos moldear nuestro futuro. Si decidimos avanzar juntos, necesitaremos construir una base más sólida basada en la confianza y el respeto mutuo, expresó Julia, reflejando su deseo genuino de una segunda oportunidad. Serga, sintiendo el peso de las palabras de Julia, estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si estás dispuesto a intentarlo, yo también. Trabajemos juntos para superar esto. El perdón se lanzó como un puente entre dos corazones heridos, pero la reconstrucción aún estaba por llegar. Julia y Serga comenzaron a recorrer el incierto camino de la curación, sabiendo que las cicatrices del pasado no desaparecerían rápidamente. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones honestas, terapia de pareja y un compromiso renovado por ambas partes. Julia estaba decidida no solo a perdonar, sino también a crear un espacio para un nuevo comienzo. Sin embargo, las sombras del pasado todavía se cernían sobre ellos, un recordatorio constante de las heridas infligidas. El siguiente capítulo fue diseñado como una prueba de resistencia para la reconstrucción que buscaban. El perdón plantó la semilla, pero el verdadero desafío residiría en la capacidad de construir algo duradero sobre esta frágil base. Julia y Serga se embarcaron en un viaje de renovación. El hogar que compartían se convirtió en un escenario para reconstruir su relación mientras se enfrentaban los desafíos y traumas de su pasado. Cada día fue una oportunidad para superar la adversidad y reavivar la llama que alguna vez iluminó su camino. Las paredes de la habitación fueron testigos de las últimas conversaciones, impregnadas de sinceridad y vulnerabilidad. Julia y Serga lucharon por comprender los miedos y deseos del otro. Cada palabra intercambiada fue un intento de curación, un paso hacia el renacimiento que ambos deseaban. Quiero que sepas, Julia, que estoy comprometido a hacer que esto funcione, confesó Serga, con sus ojos reflejando una determinación renovada. El viaje será difícil, pero estoy dispuesto a afrontar cualquier desafío si eso significa reconstruir lo que teníamos. Julia asintió y su expresión transmitía una mezcla de esperanza y cautela. Yo también estoy comprometido, Serga. Pero tenemos que enfrentarnos a nuestros propios demonios antes de poder seguir adelante. El renacimiento no ocurrirá sin reflexión y crecimiento personal. A lo largo de los días se apoyaron mutuamente, participando en sesiones de terapia conjuntas para comprender mejor las raíces de sus problemas. Se diseccionó el pasado y se examinó cuidadosamente cada herida para que pudiera empezar a sanar. En medio de este viaje, descubrieron una nueva forma de comunicarse, donde las palabras se elegían cuidadosamente y la empatía se convertía en el hilo conductor de sus interacciones. El toque delicado de Serga y la mirada compasiva de Julia sirvieron como recordatorios constantes de su compromiso mutuo. Sin embargo, el renacimiento no estuvo exento de desafíos. Los momentos de silencio todavía estaban llenos de las sombras del pasado, y ambos enfrentaron el dilema de cómo seguir adelante sin olvidar por completo. Fue una danza delicada entre dejar atrás y reconstruir, una búsqueda de armonía en medio de la falta de armonía. La intensidad emocional del viaje generó una tensión palpable en la casa, pero al mismo tiempo alimentó la esperanza de que el renacimiento fuera posible. Julia a menudo encontraba consuelo en las palabras del terapeuta: el verdadero renacimiento proviene de la aceptación mutua y la voluntad de crecer juntos. Mientras Julia y Serga intentaban sanar, un nuevo capítulo se estaba desarrollando ante ellos. La siguiente etapa del viaje era incierta, pero la promesa de renovación seguía inspirándolos. Los desafíos todavía estaban presentes, pero la fuerza renovada de su unión les dio el coraje que necesitaban para enfrentar lo desconocido. Con una nueva perspectiva de la vida, Julia y Serga decidieron lanzarse de cabeza a un viaje de redescubrimiento. Cada momento, alguna vez considerado trivial, se convirtió en una oportunidad para fortalecer el vínculo entre ellos. La casa, que una vez había sido testigo de las sombras del pasado, ahora estaba bañada por la luz de la esperanza. Julia estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando a Serga preparar el desayuno. Fue un gesto sencillo,
pero se dio cuenta de que el valor de ese momento iba más allá de las palabras. Serga, creo que nunca aprecié lo mucho que significaban esos pequeños gestos, confesó, con una sonrisa en sus labios. Se giró y se encontró con la mirada de Julia. A veces, son esos pequeños gestos los que marcan la diferencia, respondió, entregándole una taza de café. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, llenando la cocina de una sensación de familiaridad y calidez. Julia respiró hondo y aprovechó el momento. Era como si estuvieran redescubriendo la esencia de la vida cotidiana. A lo largo del día decidieron explorar nuevos lugares juntos. Caminaron por parques, visitaron acogedores cafés y se perdieron en conversaciones que iban desde sus sueños más profundos hasta planes para el futuro. Cada risa compartida era un recordatorio de que, a pesar de su turbulento pasado, tenían la capacidad de crear nuevos recuerdos. La noche los encontró bajo el cielo estrellado, reflexionando sobre los cambios ocurridos en sus vidas. Sentada en el patio trasero, Julia rompió el silencio. Serga, a veces me pregunto cómo llegamos hasta aquí, superando todo lo que pasó. Él le apretó suavemente la mano. La vida nos ha presentado desafíos, pero también nos ha dado la oportunidad de crecer juntos. Creo que ahora entendemos mejor la importancia de apoyarnos unos a otros. La nueva perspectiva que adoptaron nos llevó a abrazar la idea de que el amor no es solo un sentimiento, sino un viaje compartido. Encontraron una fuerza renovada en su capacidad de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles y celebrar en momentos de alegría. La mañana siguiente trajo consigo el recordatorio de que la vida está hecha de decisiones. Julia, con expresión tranquila, sugirió, ¿y si empezamos un nuevo proyecto juntos? Algo que nos desafíe, pero que también nos una aún más. Serga asintió, inspirado por la energía positiva que impregnaba la habitación. Podemos buscar algo que nos motive y sea reflejo de nuestro renacimiento. Un viaje que nos haga crecer individualmente y como pareja. Así, su nueva perspectiva se tradujo en acciones concretas. Juntos exploraron nuevos horizontes, enfrentaron desafíos y construyeron una base sólida para el futuro. Cada paso de este viaje fue un recordatorio de que la vida, con su complejidad e imprevisibilidad, puede verse moldeada por las decisiones que tomamos. La mañana trajo consigo una brisa fresca que acarició suavemente el rostro de Julia mientras ella y Serga estaban sentados en la terraza, mirando el horizonte. El sol emergió en el cielo, proyectando una luz dorada sobre la ciudad dormida. Con una taza de café en las manos de Julia, comenzó a expresar sus pensamientos. Serga, he estado pensando mucho en nuestros sueños individuales. Creo que podemos encontrar maneras de convertirlos en una parte integral de nuestro futuro juntos. Él la miró con curiosidad. ¿Cómo así? Imagínese, por ejemplo, si logramos alinear nuestras aspiraciones profesionales. Quizás podamos iniciar un negocio juntos, algo que nos apasione y nos permita crecer como pareja e individualmente. Serga reflexionó sobre la idea y se dio cuenta de la profundidad de sus palabras. Esto podría ser increíble. Trabajar en algo que amamos, construir algo propio. Julia sonrió, sintiendo que estaban en el camino correcto. Y no solo tiene que ser profesional. Podemos explorar lugares que siempre hemos soñado visitar, crear una lista de viajes y empezar a tachar cada destino a medida que avanzamos en la vida. La discusión sobre los sueños se amplió, desde logros profesionales hasta experiencias personales. Julia mencionó su deseo de explorar sus habilidades artísticas, mientras Serga habló de su pasión por la cocina. Juntos comenzaron a crear un plan para integrar estos sueños en sus vidas. Durante los días siguientes, Julia y Serga se sumergieron en este proceso de redefinición. Investigaron oportunidades de negocios que los entusiasmaron, visitaron galerías de arte para que Julia explorara su creatividad y se inscribieron en clases de cocina para que Serga perfeccionara sus habilidades. Durante una velada tranquila, mientras compartían la cena preparada por Serga, Julia expresó sus sentimientos más profundos. Serga, siento que estamos construyendo algo realmente especial. Este viaje de redefinición de los sueños nos acerca más de una manera que nunca imaginamos. Él asintió, complacido de ver la felicidad en sus ojos. Y pensar que, por un momento, pareció que nuestros caminos se separarían. Ahora estamos más conectados que nunca.
Continuar con la redefinición de este sueño los llevó a explorar oportunidades que no solo alimentaron sus pasiones individuales sino que también fortalecieron el vínculo que compartían. Julia comenzó a esbozar sus ideas artísticas, creando piezas que reflejaban su viaje de autodescubrimiento. Serga, a su vez, experimentó con nuevas recetas, transformando su cocina en un laboratorio de innovación culinaria. Con la perspectiva de un futuro lleno de posibilidades, abrazaron la idea de que la vida es un tapiz tejido con los hilos de sus sueños compartidos. Cada experiencia, cada elección, contribuyó a la belleza de este tapiz en constante evolución. La rutina diaria de Julia y Serga se convirtió en una celebración constante de la vida. Cada día estuvo lleno de agradecimiento por las pequeñas alegrías, los momentos compartidos y los logros que, aunque modestos, fueron motivo de celebración. Una tarde soleada, Julia preparó un picnic en el parque, lleno de delicias que reflejaban el amor de Serga por la cocina. Sentados sobre una manta extendida bajo un árbol, compartieron risas, historias y miradas cómplices. Por nuestras vidas, brindó Serga, levantando el vaso de jugo fresco. Y a todos los días que tenemos para disfrutar juntos. Julia sonrió, sintiéndose agradecida por este capítulo más ligero que estaban viviendo. Para celebrar los momentos simples que hacen que nuestro viaje sea especial. Los días siguientes estuvieron llenos de más de estas celebraciones cotidianas. Una noche decidieron contemplar el atardecer en una playa cercana, dejándose envolver por la apacible belleza del momento. Me alegro mucho de que hayamos decidido centrarnos en celebrar la vida, comentó Julia, mirando las olas besar suavemente la arena. Cada día se siente como un regalo. Sergei asintió pensativamente. Creo que por un tiempo hemos olvidado cuán significativos pueden ser estos simples momentos. Estamos redescubriendo la magia en la simplicidad de la vida. La celebración no se limitó solo a momentos al aire libre. Una noche decidieron cocinar juntos, convirtiendo la cocina en un escenario para sus experimentos culinarios. Las risas resonaron mientras preparaban un plato especial. Por el sabor de la vida, brindó Julia alzando su copa de vino. Por el amor que ponemos en cada receta, respondió Serga, acercando su vaso al de ella. Su felicidad no pasó desapercibida para sus amigos y familiares. Durante una reunión en casa, amigos comentaron el ambiente positivo que rodea a la pareja. Parecéis vivir en un cuento de hadas, dijo un amigo, admirando la cuidadosa decoración de la casa. Es sorprendente cómo la vida puede cambiar cuando elegimos celebrarla a diario, respondió Julia, intercambiando miradas amorosas con Serga. Sin embargo, el destino tenía nuevos desafíos reservados y la siguiente página de esta historia aún estaba por escribirse. Cada celebración de la vida era un escudo contra las incertidumbres que la vida podía traer. Mientras se despedían de sus amigos esa noche, Julia y Serga se retiraron para reflexionar sobre el viaje que habían recorrido hasta ahora. En el silencio de la sala, el brillo de una vela decorativa iluminaba sus rostros mientras planificaban el siguiente día de celebración. Sus vidas se convirtieron en una danza constante entre momentos sencillos y experiencias inolvidables. La celebración diaria de la vida se convirtió en un hábito, un compromiso para valorar el presente y construir un futuro que honrara cada elección realizada. La pareja, luego de enfrentar las tormentas que amenazaban con sacudir sus estructuras, finalmente encontró la serenidad en medio del caos. Julia y Serga salieron de la confusión más fuertes que nunca, dispuestos a reconstruir lo dañado y retomar el curso de una vida normal. En la sala, bajo la suave luz de la lámpara, Julia hojeaba el álbum de fotos recordando los momentos desafiantes que enfrentaron juntas. Cada imagen captó una narrativa de superación y resistencia. Serga, al mirarla, reconoció el viaje que habían emprendido, un viaje que los transformó individualmente y como pareja. No creo que alguna vez tengamos una vida completamente libre de desafíos, comentó Serga, rompiendo el silencio. Pero ahora sabemos que somos capaces de enfrentarlos juntos. Asintió Julia, fijando su mirada en una foto donde los dos estaban sonriendo a pesar de las circunstancias adversas. A veces hay que pasar por momentos difíciles para apreciar verdaderamente los buenos momentos. Los días siguientes se dedicaron a la reconstrucción. Ambos se esforzaron por restablecer la normalidad en sus rutinas, buscando el equilibrio y la estabilidad. Las pequeñas cosas como cocinar juntos, caminar por el parque o simplemente ver una película se han vuelto preciosas.
Sin embargo, la sombra de desafíos anteriores se cernía sobre ellos y el miedo a que se repitieran siempre estuvo presente. Las conversaciones francas y honestas se convirtieron en una parte esencial de la vida cotidiana, permitiéndoles compartir sus miedos y esperanzas. Una tarde tranquila, Julia encontró a Serga en el balcón, admirando el paisaje. Ella se acercó y notó una expresión pensativa en su rostro. «Serga, ¿en qué estás pensando?», preguntó Julia, curiosa. Suspiró, mirando al horizonte. «A veces todavía me pregunto cómo superamos todo esto. Parece casi irreal». «Pero lo superamos», respondió Julia, tomándole la mano. «Y ahora estamos aquí, listos para afrontar lo que venga». El regreso a la normalidad trajo consigo la recuperación de la confianza. Julia y Serga aprendieron a darse espacio mutuamente, lo que les permitió crecer como individuos dentro de su relación. La comunicación, alguna vez tormentosa, se convirtió en un diálogo más profundo basado en el entendimiento mutuo. En un día cualquiera, mientras preparaban la cena, Julia reflexionaba sobre el viaje que habían recorrido. A veces la normalidad es un regalo subestimado. Ahora valoramos más las cosas simples. Serga asintió, sonriendo. Lo normal es la base de lo extraordinario. Encontramos magia en la rutina diaria. Volver a la normalidad no significó olvidar los momentos difíciles, más bien, significó aceptar la complejidad de la vida y elegir celebrar tanto los altibajos como los altibajos. Julia y Serga han aprendido a aceptar la normalidad como un privilegio y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La vida de Julia cobró un nuevo significado cuando descubrió que la verdadera felicidad no era un estado constante de perfección, sino un reflejo del valor que le damos a los momentos simples y auténticos. Esa comprensión se produjo después de los desafíos que enfrentó, mostrándole que la alegría genuina se esconde en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. En una mañana soleada, Julia caminó por los jardines de flores del parque, absorbiendo la serenidad que brindaba el entorno. Las coloridas flores bailaban suavemente con el viento y se dio cuenta de cómo la belleza se manifestaba en los detalles. Sentada en un banco, Julia observó a los niños jugar. Su risa pura y su energía contagiosa le hicieron sonreír. Fue un recordatorio de que la verdadera felicidad a menudo se encuentra en la inocencia de la infancia, en una simplicidad que los adultos a menudo olvidan. En casa, durante una velada tranquila, Julia compartió sus ideas con Serga. Creo que la verdadera felicidad no es un destino, sino un viaje. Consiste en apreciar cada paso del camino, incluso los difíciles. Serga asintió, reflexionando sobre sus palabras. Tal vez antes hemos buscado la felicidad en los lugares equivocados. Estaba justo frente a nosotros, en las pequeñas cosas que hacemos juntos. En los días siguientes, Julia profundizó en el descubrimiento de la verdadera felicidad. Le encantaba cocinar comidas sencillas con Serga, dar paseos nocturnos y pasar noches de risas compartidas. Cada momento se convirtió en una oportunidad para cultivar esta nueva perspectiva. Un sábado por la tarde, mientras se encontraba con amigos, Julia expresó su visión sobre la felicidad. A veces solo necesitamos estar presentes en el momento y apreciar a las personas que nos rodean. Es una felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la conexión que creamos. El descubrimiento de la verdadera felicidad trajo consigo un cambio en la dinámica de la relación entre Julia y Serga. Ya no buscaban la perfección, sino la autenticidad. Las conversaciones se volvieron más significativas, las risas más ligeras y el amor más profundo. Al caer la noche, en un cielo teñido de colores cálidos, Julia y Serga se sentaron en el balcón, absorbiendo la paz que brindaba la noche. La felicidad, entendida ahora como un camino continuo, estaba a su alcance, en pequeñas muestras de cariño, en risas compartidas y en el apoyo mutuo. El amor entre Julia y Serga creció y maduró con el tiempo. Las experiencias compartidas y los desafíos que enfrentaron se convirtieron en el mortero que solidificó las bases de su relación. Una tarde soleada, Julia miró a Serga con una sonrisa en los labios. Creo que enfrentamos muchas tormentas, pero siempre salimos más fuertes. Nuestro amor es como un árbol que, incluso sacudido por los vientos, fortalece sus raíces. Serga sintió pensativamente. Aprendemos a valorar no solo los momentos felices, sino también los desafíos que enfrentamos juntos. Es en estos momentos donde nuestro amor demuestra ser verdaderamente resistente. Durante una tranquila cena,
recordaron los momentos difíciles que superaron. Julia habló con sinceridad. Cada desafío fue una oportunidad para crecer como pareja. Creo que ahora entendemos mejor lo que significa amar incondicionalmente. Serga asintió, sintiendo una profunda gratitud por Julia y el viaje que compartieron. El amor no se trata solo de alegría. Se trata de estar ahí en los altibajos, apoyándonos unos a otros cuando más lo necesitamos. A medida que avanzaba la noche, profundizaron en los recuerdos, revisitando los momentos de risas compartidas e intercambio de comodidades. Cada recuerdo fue un hilo que tejió el tapiz de amor que construyeron juntos. Mientras contemplaban la puesta de sol, Julia habló sobre las lecciones aprendidas. Creo que el amor verdadero se trata de comprensión, empatía y aceptación. No somos perfectos, pero aprendemos a amar nuestras imperfecciones. Serga sonrió y acarició la mano de Julia. Nuestro viaje es único y eso es lo que hace que nuestro amor sea especial. Creo que todavía tenemos muchos capítulos emocionantes que escribir. Y así se siguió escribiendo el capítulo del amor fortalecido. Julia y Serga eran conscientes de que la vida aún presentaría desafíos, pero gracias al amor que cultivaron, se sintieron preparados para afrontar lo que les esperaba. Julia se lanzó de cabeza a su viaje de crecimiento personal. Impulsada por una firme determinación, se dedicó a descubrir nuevas facetas de sí misma, buscando plenitud y confianza. Una mañana soleada, Julia se encontró ante un nuevo reto profesional. Decidió aceptar una oportunidad que la llevaría más allá de su zona de confort. Mientras se preparaba para su primer día, una mezcla de nerviosismo y emoción la envolvió. Al llegar a su nuevo entorno laboral, Julia respiró hondo y enfrentó lo desconocido. Su actitud segura y decidida impresionó a colegas y superiores. En conversaciones en los pasillos, se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde el comienzo de su viaje de crecimiento. En una conversación informal con un colega, Julia compartió sus experiencias. Creo que el crecimiento personal es como un viaje continuo. Cada desafío, cada aprendizaje, moldea en quien nos convertimos. Es como si estuviéramos construyendo la mejor versión de nosotros mismos. En ese entorno dinámico, Julia aprendió a equilibrar la ambición con la humildad. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento radicaba en la capacidad de aprender de los demás y aplicar esas enseñanzas en su propio viaje. En una reunión importante, Julia fue reconocida por sus importantes contribuciones. Sus esfuerzos fueron elogiados y ella supo que estaba en el camino correcto. Sin embargo, su mirada hacia el futuro estuvo llena de nuevos desafíos por superar. A medida que transcurrían los días, Julia siguió buscando oportunidades de aprendizaje. Participó en cursos, talleres y eventos que ampliaron sus horizontes. Su deseo de conocimiento era insaciable. En una tarde de reflexión, Julia compartió con Serga sus pensamientos sobre el crecimiento personal. Cada paso que doy hacia mi desarrollo es también un paso hacia el fortalecimiento de nuestra relación. Siento que a medida que crezco, también contribuyo al crecimiento de ambos. Serga, admirando la determinación de Julia, respondió: es inspirador ver cómo aprovechas las oportunidades y evolucionas constantemente. Estoy orgulloso de estar a tu lado en este viaje. El viaje de crecimiento personal de Julia estaba lejos de terminar. Sabía que el camino aún presentaba desafíos y descubrimientos, pero cada obstáculo era una oportunidad de aprendizaje. Con la mirada puesta en el futuro, Julia siguió recorriendo su camino, dispuesta a afrontar las sorpresas que la vida aún le deparaba. En medio de la agitación de la vida, Julia abrazó el poder de la gratitud. Cada capítulo, con sus alegrías y dolores, contribuyó a la mujer fuerte en la que se había convertido. En una tarde tranquila, mientras reflexionaba sobre su viaje, Julia expresó su gratitud por las experiencias que la moldearon. Caminando por las calles iluminadas por la luna, Julia encontró a Serga en un lugar especial que se había convertido en su refugio. Bajo el manto estrellado, empezó a compartir sus pensamientos. Serga, he notado cómo la gratitud transforma la forma en que vemos la vida. Cada desafío que hemos enfrentado ha traído consigo valiosas lecciones. Serga escuchó atentamente y su expresión reflejaba comprensión. Es cierto, Julia. A veces no entendemos el propósito detrás de los desafíos hasta más tarde. Pero cada paso, cada elección, nos ha traído hasta aquí y estamos agradecidos por eso. En una conversación reflexiva,
Julia y Serga recordaron momentos que los desafiaron y momentos que los hicieron sonreír. Recuerdo ese día en que encontré el espejo antiguo en casa. Fue como el comienzo de un viaje intrigante, compartió Julia, mirando hacia atrás. Serga sonrió al recordar también. Y la fiesta en la que nos volvimos a encontrar. Parecía como si el universo conspirara para mostrarnos caminos desconocidos. Julia estuvo de acuerdo y notó cuánto habían cambiado ambos desde entonces. Cada capítulo, cada desafío, dio forma a nuestra historia. Incluso en tiempos difíciles, encontré motivos para estar agradecido. Agradezco las lágrimas que me hicieron más fuerte, las sonrisas que alegraron mis días. Bajo las estrellas titilantes, Julia expresó su gratitud por su viaje de autodescubrimiento y los momentos en los que su determinación se puso a prueba. A veces hay que mirar atrás para comprender hasta dónde hemos llegado. Cada desvío nos ha llevado hasta aquí y estoy agradecido por cada paso. La noche avanzaba y Julia terminó la conversación con una promesa. Sigamos agradecidos, incluso cuando la vida nos presente desafíos. Cada página que pasamos es una bendición y espero descubrir lo que nos depara el próximo capítulo. Bajo el cielo estrellado, Julia y Serga abrazaron la gratitud como un faro que iluminaba el camino que tenían por delante. La vida siguió desarrollándose ante ellos y el viaje, lleno de gratitud, persistió. El siguiente capítulo esperaba, prometiendo más lecciones, risas y motivos para estar agradecido. Las vidas de Julia y Serga eran ahora un testimonio vibrante de amor y resiliencia. El capítulo final de su viaje juntos estuvo lleno de momentos que los unieron más. Bajo el cielo despejado y sereno, compartieron risas y reflexiones en el jardín que con tanto esmero habían cultivado. A veces pienso en todos los obstáculos que enfrentamos juntos, comenzó Julia, mirando a Serga con gratitud. Cada desafío nos ha acercado, fortaleciendo nuestra conexión. Serga asintió y acarició la mano de Julia. Recuerdo el momento en que la incertidumbre se cernía sobre nosotros. Pero decidimos afrontar cada desafío de frente y aquí estamos. Los dos compartieron historias de sus luchas y victorias, y cada capítulo contribuyó a la intrincada trama de su relación. La fiesta, el enfrentamiento, la decisión de alejarnos temporalmente. Cada paso nos marcó, recuerda Sergei, sonriendo al recordar los momentos que pusieron a prueba la fuerza de su amor. Julia estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban al pensar en el renacimiento que habían experimentado juntos. El tiempo que dediqué a reflexionar y buscar mi propia felicidad fue crucial. Fue como un renacimiento que nos preparó para lo que tenemos ahora. Al anochecer, cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, Julia continuó, la celebración de la vida, la redefinición de los sueños y el descubrimiento de la verdadera felicidad, fueron todos ingredientes importantes para nuestro final feliz. Serga sonrió y envolvió a Julia en un cálido abrazo. Nuestra relación es como un viaje épico. Cada capítulo, ya sea alegre o desafiante, contribuyó a la trama. Y ahora podemos disfrutar del final feliz que construimos juntos. La noche avanzó mientras Julia y Serga expresaban su gratitud por su viaje compartido. Nuestro viaje está lejos de terminar, dijo Julia, mirando al horizonte. Cada nuevo día es un regalo y estamos listos para seguir escribiendo nuestra historia. El capítulo final no fue un cierre, sino más bien un nuevo comienzo. Julia y Serga se estaban preparando para los próximos desafíos y triunfos que la vida les deparaba. El amor que cultivaron fue la fuerza que los guiaría, capítulo tras capítulo, en su continua búsqueda de una vida plena y feliz.